Bueno, tengan todos muy buenas tardes, bienvenidos a esa charla que forma parte de esta semana de la concientización sobre la salud masculina. De lo que vamos a hablar ahora es de la disfunción eréctil y lo pongo así porque la disfunción eréctil para los hombres es como una pesadilla de Halloween. O sea, nadie quiere llegar a este punto. Yo soy Jocelyn Sánchez, soy doctora, soy uróloga, me dedico a hacer urología funcional y no tengo ningún conflicto de intereses en esta charla. Cuando hablamos de relaciones sexuales y hablamos como ese plan de viaje, de vacaciones, donde queremos que sea un lugar perfecto, que se den las condiciones perfectas. Si queremos hacer cosas nuevas, las programamos, las planificamos y queremos que todo salga espectacular. Sin embargo, cuando hablamos de la disfunción eréctil, es un problema de pareja, obviamente, pero como les decía, son esas vacaciones, las relaciones sexuales, esas vacaciones que nosotros queremos, donde el clima tiene que estar bien, donde queremos estar sonriendo, queremos pasárnosla rico. Y de repente lo que tenemos es un día nublado, un día lluvioso. Entonces bajamos aquí. ¿Qué es qué es la disfunción eréctil? La disfunción eréctil será que incapacidad constante de lograr y mantener una erección suficiente para realizar relaciones sexuales satisfactorias. Dentro de las disfunciones sexuales que afectan a los hombres, la disfunción eréctil es la principal, pero también la podemos tener eh, con la eyaculación precoz y también existe el deseo sexual hipoactivo. Son las tres disfunciones sexuales que afectan principalmente a los hombres. En esta ocasión solo vamos a tratar lo que es la disfunción eréctil. Y nos ponemos en el plan de cómo llegamos a este punto. Y pongo esto, cómo llegamos, porque el problema de la disfunción es un problema de pareja. Y es un problema que uno dice, bueno, eso se miraba tan lejos, ¿y cómo es que ahorita lo estamos teniendo? De repente y diga, sí, que se mira al espejo y diga, oye, o sea, me parece que mi función o mi desempeño sexual no es adecuado para mi edad. Creo que tengo un problema y lo mejor es abordarlo con la persona que esté más capacitada a hacerlo, es decir, un médico. Los hombres no se levantan pensando así. Y cuando hay un problema de disfunción, como les digo, es un problema de pareja. ¿Por qué? Porque de repente, como pareja, no hay nada, no tenemos nada sexualmente. Entonces uno, de mujer, generalmente dice, bueno, será un problema de actitud. Es decir, hay demasiado estrés, el trabajo está muy complicado, el tráfico, los niños, llegar a la casa, tanto problema que hay de tanta cosa que hay que hacer en la casa. Entonces viene uno y se planifica y dice, no tenemos que aportar algo. Entonces planificamos que mi suegra, mi mamá se lleve los niños, que la casa esté súper limpia, que huela rico, una cena muy rica. ¿Y qué tenemos al final? Nada. Entonces ya uno pasa a decir, bueno, si no era el clima, entonces soy yo, dice la pareja. Es mi apariencia personal, he subido de peso, ya no me arreglo tanto, entonces no, me voy a poner en un plan de bajar de peso, de darme así como un nuevo look, cambio toda mi lencería y veamos qué pasa. Y llegamos al punto donde no pasa nada. Entonces sí, ya puse las condiciones, ya cambié, soy otra persona casi físicamente y no hay nada sexual. Pensamos, me engaña con otra, porque él no quiere nada conmigo. Y se activa todo un aparataje donde le clonamos el teléfono. Tenemos a alguien que lo está monitoreando 100% fuera de su casa, pero llegamos al punto donde no tiene otra. O sea, el hombre va de la casa al trabajo, del trabajo a la casa.
no tiene otra, el teléfono está limpio. Entonces, si uno dice, bueno, si yo ya cambié mi apariencia, si yo ya puse las condiciones, si no tiene otra, ¿qué nos queda? Porque ese hombre no quiere tener nada sexual conmigo. Y pensamos, ya cambió de preferencias. Ya no le gustan las mujeres, hoy le gustan probablemente los hombres. Entonces, al hablar de disfunción eréctil en los hombres, recordemos, claro, es un problema de pareja que no solo le va a generar ansiedad y depresión a él, sino que también a su pareja. Entonces, ¿cuál es nuestro reto? ¿Cuál es el reto al abordar la disfunción eréctil? Es lograr pasar esa barrera de necesito ayuda, como le decía, de la persona que esté mejor capacitada. Y no va a ser el mejor amigo, no va a ser el vecino o el compañero ahí de trabajo. Tiene que ser la persona que sepa qué hacer cuando tenemos un problema de este tipo. Porque la disfunción eréctil no solamente es una enfermedad fisiológica, también es una enfermedad socio-psicológica, donde tiene una etiología compleja y va a ser común a todas las edades, es decir, no solo va a afectar a pacientes ya en edades avanzadas. Y aquí lo más importante, el gran impacto que genera en la calidad de los pacientes y de sus parejas. Hablemos de números. Cuando hablamos de disfunción eréctil es importante los números. Veamos, en Estados Unidos se considera que el 52% de pacientes de hombres tienen disfunción eréctil entre los 40 y los 70 dentro del mismo grupo etario, pero nos hace la aclaración de que hay un aumento relacionado con la edad donde puede llegar a subir hasta un 53,4%. En los asiáticos tienen una prevalencia del 63% entre los 50 y los 80 años. Y no es que digamos, bueno, creo que los europeos son mejores que los asiáticos. No. ¿Por qué los números son tan distintos en estas regiones? Porque la metodología, la edad y el nivel socioeconómico y cultural de las personas varía de un área a otra. En el 2025, en este año, se, se llega a la conclusión que 322 millones de hombres en todo el mundo tienen algún grado de disfunción eréctil. Pero es importante que le tomen dato a esto. Un cuarto de esos 322 millones de hombres van a ser hombres menores de 40 años. Y en ellos, casi el 50% van a presentar disfunción eréctil grave. Entonces ya uno viene y dice, bueno, ya se animó, ya sea que le hizo la cita a su esposa, a su pareja, y dice, bueno, sí, doctor, yo ya sé que tengo este problema, vengo aquí, usted me cae bien, podemos a tener una conversación muy abierta y bueno, esos son los diferentes tratamientos y quiero que me hable de ellos. Pues lastimosamente no es así. Generalmente lo que tenemos son pacientes obesos, tabaquistas y utilistas crónicos o con una serie de comorbilidades donde el abordaje no empieza ahí, donde no es tan sencillo como decir tome esto, póngase esto, hágase esto, coloquemos esto. No es tan sencillo. Tenemos que identificar esos factores de riesgo, que como sabemos, la enfermedad es compleja y que tiene muchas causas vasculares, hormonales, neurológicas, psicológicas y enfermedades crónicas. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Obviamente lo que es factor de riesgo para este y para múltiples enfermedades. La edad avanzada, diabéticos, hipertensos, con dislipidemia o enfermedades cardiovasculares. La obesidad o el síndrome metabólico, la falta de ejercicio, el tabaquismo, el consumo de drogas y todo eso también afecta a la disfunción eréctil. Pero también cosas en las que a veces no pensamos, por ejemplo, la fibrilación auricular, si hay un paciente con hipertiroidismo, deficiencia de vitamina D y ácido fólico, la hiperuricemia, estados de depresión y ansiedad, las enfermedades renal crónicas, la reumática crónica, la pulmonar crónica.
también pueden ocasionar disfunción. La migraña, la enfermedad inflamatoria intestinal, la osteoporosis o trastornos del sueño que probablemente nosotros sepamos o anotemos o identifiquemos que el paciente tiene, pero que no la asociemos como una de las posibles factores de riesgo para esta enfermedad. Incluso ahora, el COVID, ya sea pacientes que han tenido la enfermedad o a veces incluso se ha relacionado con la vacuna, también pueden tener problemas de disfunción eréctil. En cuanto a su fisiopatología, recordemos, si sabemos qué pasa, vamos a tener como más herramientas para saber indicar el mejor tratamiento para esta persona. Vascular, todos aquellos hábitos como fumar, la falta de ejercicio, obesidad, si tienen enfermedades cardiovasculares, pues van a afectar la vascularidad. Y lo que ya conocemos, la diabetes, también afecta la vascularidad y el proceso de la erección es un proceso vascular. Tenemos causas neurogénicas que pueden ser centrales, como esclerosis múltiple, Parkinson, atrofia. Siempre pensemos que si tenemos estas enfermedades, probablemente también estén afectando la parte local y nos esté dando la disfunción. Traumas, enfermedades de médula ósea, los ACVs o los tumores del sistema nervioso central, todos estos pueden causar disfunción. Dentro de las causas periféricas, la de siempre, la diabetes, pero la insuficiencia renal crónica, las polineuropatías. Recordemos que las polineuropatías hay una gran cantidad, se clasifican en muchas, pueden ser múltiples o aisladas, periféricas o centrales, pero todo esto también puede estar relacionado a disfunción eréctil, principalmente si son neuropatías del pudendo. Eso de fijo, las cirugías pélvicas o cirugías de uretra, siempre sabemos que vamos a tener algún grado de disfunción. Las hipospadias, las epispadias o los micropenes. En los hombres también hay que evaluar la fimosis, la enfermedad de Peyronie o incluso el cáncer de pene, que en ese caso, pues obviamente el cáncer pasa a ser una prioridad a la disfunción. En cuanto al hormonal, todo lo que afecte hormonalmente, cualquier glándula va a afectar la parte sexual de los hombres, todas las enfermedades de origen endocrinológico. Y si estas vienen mezcladas, pues hay mayor riesgo, hay mayor daño y probablemente logremos identificarla antes que en otras personas. Por ejemplo, si se suma la diabetes con la hipertensión, que es casi nos pasa a todos, el síndrome metabólico, si trastornos hepáticos, y todo esto se combina, pues ahí va. Pero veamos también que hay ciertas enfermedades que nunca pensamos que nos podrían llevar a una disfunción eréctil, como la psoriasis, la artritis, la espondilitis anquilosante, el hígado graso, incluso periodontitis crónicas, glaucomas, el síndrome de fatiga crónica, las rinitis alérgicas, las apneas del sueño o la depresión también son causa de disfunción y no debemos de perderlas de vista. Habrán unas que son inducidas por fármacos. Hay pacientes que le dicen a uno, ¿sabe qué? Desde que tomo mi medicamento antihipertensivo, pues era muy bueno para la hipertensión, pero es el antiviagra, doctora. Desde entonces ya no he logrado tener relaciones sexuales satisfactorias y es cierto, están relacionadas con estos fármacos algunos. Los de origen psicógeno, ya sean generalizados o situacionales, y también los traumas, las fracturas de pene, que dependiendo de qué tan rápido sean intervenidos, pues van a causar cierto grado de disfunción siempre, o las fracturas pélvicas. Entonces, cuando de repente sí tenemos aquí a un paciente donde ya sea que haya venido explícitamente porque tiene una enfermedad de disfunción eréctil o porque ha venido por otra cosa, y nosotros, al abordarlo, hemos identificado que también tiene problemas en cuanto a su índole sexual. Eh, con las personas, y más los hombres, son bastante cerrados y quizás hay que hacer preguntas claras y no dar mucha vuelta cuando queremos averiguar sobre la parte sexual. Si tienen, por ejemplo, un paciente diabético que está teniendo muchos problemas, secuelas de su diabetes,
Entonces, ¿cómo abordamos la disfunción eréctil en estos pacientes? Haga preguntas claras y directas. ¿Está usted satisfecho con sus relaciones sexuales actualmente? Algunos ahí se abren, otros van a necesitar otro empujoncito. Si de repente viene y le dice, no, no me siento satisfecho, pero no dicen más, entonces dígale, bien, aunque parezca así que un poco tosco, pero a veces, dependiendo del grado, obviamente, educativo de este paciente, pero podemos decirle, o bien, ¿le dan ganas o no tiene ganas? Y me dice, sí o no. Me dice, no, sí. Si me dice, sí, sí me dan ganas, ok, bien, le dan ganas. ¿Será el problema que no alcanza la rigidez adecuada, no se pone tan rígido? Y dice, bueno, sí, se logra poner rígido, doctora. Ok, el problema es que no dura lo suficiente para tener relaciones sexuales. Sí, por ahí va el problema. Entonces tienen que ser preguntas más claras y que el paciente logre comprenderlas. Y si le es fácil responder, sí, porque no todos los hombres van a tener como esa apertura a querer contarnos todos sus síntomas. Tenemos que dejar claro en nuestra historia el problema, es problema de rigidez, de duración. Esto pasa con todas las parejas. Esto pasa incluso si hay masturbación. Entonces todo eso lo tenemos que dejar claro. Si de repente sentimos que el paciente le costó mucho hablar, le costó mucho comprender los términos o de repente estaba demasiado apenado por la situación, hay cuestionarios validados. El Índice Internacional de la Función Eréctil es un índice, es un cuestionario que lo podemos encontrar, no es muy largo. Podemos hacer uso de esto, sí. Podemos tener ahí el cuestionario, dar sobre el paciente y si lo tenemos para algún control, pues que lo traiga, que lo llene él en la comodidad de su casa, sin ninguna presión para que sea más sincero, pero que sí sea sincero con ese cuestionario. En cuanto al examen físico, pues algo que usted diga, bien, bien, tengo un problema con difusión eréctil, bien, ¿qué es lo que tengo que ir a ver? Pues obviamente dejar muy claro cómo está genitourinariamente, buscar algún problema endocrino, o vascular o neurológico en nuestro examen clínico, pero recordémonos que esta parte no es para decir, ah, sí, ok, esto va con disfunción eréctil. No, es para diagnosticar algo que no sospechamos. Tenemos que anotar siempre la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el índice de masa corporal o medir la circunferencia de la cintura, porque recordemos, ese es un factor de riesgo para enfermedades vasculares y la disfunción eréctil es un problema vascular. En cuanto al laboratorio, podemos hacer uso de glicemia ayunas, hemoglobina glicosilada o algún perfil lipídico para hacernos una idea de cómo está vascularmente esta persona. Ahora, que tengamos un examen físico con X o Y características, más ciertas pruebas de laboratorio que nos digan igual a disfunción eréctil, no la hay. Lo que hacemos es que nuestro examen físico y nuestras pruebas de laboratorio indicadas de una forma muy orientada a lo que andamos buscando, lo que nos va a diagnosticar son comorbilidades que puedan estar afectando o que puedan estar causando la disfunción eréctil. Y ahora sí, yo ya sé que ese paciente ya me dijo, no, doctora, yo no logro tener relaciones sexuales, me pasa lo mismo aunque me masturbe. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, tenemos inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, terapia con andrógenos, tenemos inyecciones intracavernosas, incluso en ese punto, en cuanto a inyectar, pues tenemos células madre. Si son instrumentos por los que nos vamos a decantar, pues tenemos bombas al vacío o litotricia extracorpórea. Y si de repente lo que necesitamos es una cirugía, pues también contamos con prótesis de pene. Todo esto lo vamos a tratar rápido, pero para que se hagan una idea de cuál es el abordaje, el manejo que se le da a los pacientes con disfunción eréctil. Empezando por los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. Bien, hablamos de 5-fosfodiesterasa y hablamos, quiero que les quede bien claro, de músculo liso vascular. Ese es un subtipo de la fosfodiesterasa que se encuentra más en pene y en pulmón. ¿Qué es lo que hacen estos medicamentos? Van a bloquear a esta, bloquean a las 5-fosfodiesterasa. ¿Con el objetivo de qué? De obtener una mayor concentración de óxido nítrico.
Y decimos, ¿para qué necesitamos óxido nítrico? Porque el óxido nítrico hace una relajación del músculo liso y aumenta el flujo sanguíneo que tenemos, un mejor llenado vascular, una mejor erección del pene. Actualmente es el tratamiento de primera línea y podemos contar con sildenafil, tadalafil, aunque en el país no tengamos, pero también existe el vardenafil y el avarafil. Tengamos en cuenta que también tenemos isoenzimas, que las vamos a encontrar de la fosfodiesterasa en los vasos sanguíneos, en las vísceras, en el músculo esquelético y en plaquetas. Y son ellas las responsables de, cuando se activan, de esas reacciones adversas, como cuáles, como el dolor de cabeza, el rubor, la dispepsia y la alteración visual. Cuando ustedes empiecen a dar y tengan ahí como el control, porque van a tener en control a este paciente, entonces tienen que orientar también a los efectos, a las reacciones adversas, porque si es una alteración visual que dio desde el primer inicio, yo les recomiendo que lo suspendan y que sea evaluado por un oftalmólogo, porque puede dar una inflamación del nervio óptico en sus peores reacciones. Lo más frecuente, dolor de cabeza, por lo que suele dar por la noche, y también dispepsia, o se ponen con ese rubor. Esa reacción no suele ser siempre, casi siempre es al inicio, las primeras semanas, y luego se van acostumbrando al medicamento. Si se quejan demasiado de dolor muscular, entonces ahí tienen que valorar. Sí, vale la pena seguir con el medicamento. Como les digo, aquí es riesgo-beneficio. Siempre vamos a tener la misma reacción si hay dolor muscular, porque al hombre que le da siempre le va a dar que cuando tome. Si eso es aceptable su dolor o no, para el beneficio que obtiene de tener una relación sexual. Eh, Voy a hacer también aquí, recordemos que dentro de las presentaciones tenemos sildenafil 50, 100. Tadalafilo hay de 5 y de 20. La dosis para disfunción es de 20 miligramos. La de 5 miligramos es una dosis para pacientes con hiperplasia prostática que se indica para mejorar la presión de flujo. Secundariamente, aquí tenemos como un efecto secundario, también mejora la disfunción sexual. Vea, o la disfunción eréctil. Luego, también pensamos en el reemplazo hormonal. ¿Y cuál es el reemplazo hormonal? Pues la testosterona. Con la edad se va disminuyendo la testosterona y, por ejemplo, cuando dice la persona, doctor, yo realmente ya no tengo tanto deseo sexual, aunque quisiera tener más. Eh, lo que tenemos que hacer es medir la testosterona. No podemos indicar testosterona sérica solo por la historia clínica. Eso no es éticamente correcto y tampoco es algo que se indique en la guías. No es un tratamiento empírico. Si tenemos valores bajos de testosterona, entonces tenemos que hacer un reemplazo. ¿Y por qué es importante tener una evaluación completa? Tenemos que hacer un reemplazo hormonal en pacientes donde estamos seguros, y si por ejemplo son hombres mayores, pues no tenemos un cáncer de próstata, porque si no lo que estamos haciendo es alimentando el cáncer de próstata. Si son hombres jóvenes, tenemos que evaluar los riesgos de cáncer de próstata en estas personas y aclarárselo al paciente. Es decir, si al final tenemos valores bajos y riesgo de un cáncer de próstata que sea un paciente muy bien informado, el que decida, ok, yo voy a ponerme la testosterona o no. ¿Qué esperamos de la testosterona al colocarla? Pues que mejore el estado de ánimo, alivie la depresión, aumente la actividad sexual y el deseo sexual. Actualmente, el reemplazo androgénico combinado con las inhibidores de la 5-fosfodiesterasa es un manejo muy eficaz, pero el reemplazo hormonal no es permanente, a menos que tengamos un paciente con un hipogonadismo ya diagnosticado. En cuanto a la inyección intracavernosa, hablamos de la papaverina y de la prostaglandina 1. Es una terapia farmacológica que ya lleva su rato, es local y muy eficaz. ¿En qué consiste? El paciente o la pareja o el médico tiene que inyectar en los cuerpos cavernosos un medicamento que lo que hace es pues, que se ponga erecto. El problema es, por ejemplo, la habilidad que logra tener el paciente
o de repente se va a ir donde el médico, pues la accesibilidad, porque se va a poner erecto, pero la inyección dura aproximadamente un par de horas, entonces tiene que tener relaciones en las siguientes horas. La verdad que es muy engorroso, tienen que ser parejas bien informadas y dentro de los efectos secundarios, pues el priapismo, la equimosis o los hematomas que se nos pueden hacer y con las inyecciones repetitivas pues podemos tener fibrosis peniana. Actualmente esta casi no se ocupa, precisamente por la incomodidad que genera o por los efectos secundarios, como los hematomas o los equimosis que llegan a provocar. En cuanto a los dispositivos de erección al vacío, la famosa bombita, lo que hace es aumentar el flujo de sangre a los cuerpos cavernosos en un entorno al vacío de hasta 250 milímetros de mercurio. Y se pone un anillo en la base del pene para mantener esa congestión y promover la erección. Es muy buena, tiene una alta tasa de éxito y muy poquitos efectos secundarios. Yo veo muchos pacientes con vejigas neurogénicas o parapléjicos y este es el que suelen elegir más, porque aparte que es muy fácil de usar, tiene muy pocos efectos secundarios eh, y es más cómoda, es más barata. ¿Vea? Dentro de los problemas, pues si se deja mucho tiempo el anillo es muy pequeñito o lo aprieta mucho, pues puede causar un dolor eh, por su uso ahí, porque sea muy apretadito. En cuanto a las prótesis de pene ya están en nuestro país, pueden ser tanto maleables como estas que en ese caso se activan, pero son ese tratamiento de tercera línea. La más común es la prótesis inflable de 3 piezas. El problema de las prótesis son el costo, el trauma o el aumento de las complicaciones, porque se puede infectar, puede mirar la bomba o la parte automática del inflado y ameritan una cirugía secundaria. Aparte que si llegamos a tener un proceso infeccioso en esta zona, suelen ser procesos sumamente agresivos en donde el manejo también es muy agresivo. Entonces, todo eso lo tiene que valorar el paciente a la hora de decidirse por una prótesis de pene. En nuestro país casi todas son prótesis maleables, son de una sola pieza. Las ondas de choque extracorpóreas de baja intensidad, esto que es, si alguno de ustedes ha escuchado la litotripsia extracorpórea para cálculos, pues funciona exactamente igual. Son ondas de choque extracorpóreas de baja intensidad, porque sabemos que la disfunción causa disminución en la circulación sanguínea de los cuerpos cavernosos. Entonces lo que hace es esto, dilatar los vasos sanguíneos, induce la neovascularización, promueve el flujo sanguíneo y mejora la función eréctil. La verdad que es un tratamiento bastante prometedor, que ya tiene sus añitos, pero el problema ha sido la accesibilidad. Vea, como les dije, restaura la función endotelial del pene y aumenta el flujo sanguíneo de los cuerpos cavernosos. El problema es que el mecanismo terapéutico que nos basamos en esto no está del 100% claro y las guías de manejo prefieren que haya más estudios de investigación con respecto a este tema. En cuanto a las células madre, muchos hemos oído el aparecimiento de las células madre. Pueden ser mesenquimales, derivadas de tejido adiposo, derivadas de la orina o incluso del músculo. Los estudios han sido en animales y han confirmado ser muy eficaces, pero hay muy pocos ensayos en humanos. Sin embargo, pues actualmente se considera que es seguro y confiable, aunque se requiera de más investigación. No a todos los hombres le funciona también y no se sabe por qué. Esto era en cuanto a el manejo de la disfunción, ya vimos así como rápidamente cómo se maneja la disfunción eréctil, pero ahora quiero que nos centremos en los mitos, porque hay muchos mitos que ese es nuestro principal objetivo cuando nosotros abordamos al paciente o queremos que el paciente venga y nos hable sobre su disfunción. Para empezar, la disfunción no es un problema de viejitos, no es un problema de viejos. Es común entre los 40 y los 50 años. ¿Y por qué? Aunque no es exclusiva de esta franja, pero porque es común. Recordemos que dentro de esa edad es donde se diagnostican más la diabetes, la hipertensión y todas esas enfermedades de las que ya les hablé, que están asociados a la disfunción eréctil. Eh,
Es un problema mental, porque eso es otra. De repente le dicen, mire, no, yo creo que es un problema en la mente que usted tiene. Ese es el estrés o lo que sea. No. Obviamente hay el estrés o problemas de pareja. Si es una persona así con tendencia a la ansiedad o la depresión, pues también le va a afectar. Pero las causas fisiológicas juegan un papel clave. Si nosotros no llegamos a identificar un factor fisiológico, bueno, entonces digamos, si es un problema de manejo del estrés, un problema de pareja, psicológico, social, pero que sea un diagnóstico de descarte. Tenemos que ir a descartar las causas fisiológicas. Recordemos, y no se les olvide, disfunción eréctil es exacto a un problema vascular. Identifiquemos cuál es el problema vascular, porque ese es solamente el síntoma de algo más. ¿Que la disfunción es igual a la pérdida de la virilidad? No. La virilidad de un hombre no está ligada al tamaño de su pene erecto. Y eso es bien importante que se lo dejen claro. ¿La masturbación causa disfunción eréctil? No. Hay prácticas masturbatorias inadecuadas que pueden influir negativamente porque causan microtraumas. Y si hay microtraumas vasculares, es como los microtraumas que causan la diabetes, la hipertensión. Entonces, a la larga vamos a tener problemas de disfunción. ¿Las experiencias traumáticas pueden causar disfunción eréctil? No, sí pueden influir. Es decir, si tenemos historia de un abuso sexual, pues bueno, esto sabemos va a causar un problema psicológico, entonces sí puede afectar, pero no causar directamente. Si hay una educación sexual deficiente durante la juventud, pues eso puede contribuir al desarrollo de disfunción eréctil. ¿Todos los diabéticos tienen disfunción eréctil? No, no todos tienen disfunción. Ahora, si está descontrolado, sí va a tener. Si no tiene ahorita, pues sí lo va a tener. El objetivo aquí es que controlar adecuadamente la diabetes para poder prevenir la disfunción eréctil. Es suficiente con tomar remedios que venden en la farmacia, es decir, basta con ir a la farmacia y decir, deme una Viagra, deme un Palafilo. No. ¿Por qué? Porque la disfunción eréctil, ya le dije, no es una enfermedad aislada, es el síntoma de algo más. Hay que buscar eso algo más. Como médicos tenemos que identificar esa causa. Ahora, ¿el ejercicio físico puede ayudar a reducir los problemas de la impotencia? Sí. Hay estudios donde afirman que hay una mejoría simplemente con perder peso y hacer más ejercicio. Recordemos, obesidad y disfunción. Sí. Y le apuesto que con perder peso no solo mejora su disfunción eréctil, va a funcionar todo el funcionamiento de su cuerpo. Como les decía, hay estudios donde nos afirman que hacer 30 minutos diarios de caminata disminuye hasta un 45% el riesgo, compañeros, de disfunción eréctil. ¿Qué tipo de ejercicios están asociados a ese cardio? Caminar, nadar o trotar. Sí, sí. ¿Por qué? Porque perdemos peso. Pero hay ejercicios que sí van directo a la disfunción eréctil. Sí los hay. Se llaman ejercicios de suelo o de piso pélvico y van orientados a mejorar la forma de funcionalidad de los músculos que están en el área pélvica y eso mejora la disfunción. Entonces, no solamente es que haga ejercicio en el gimnasio, sino que también haga ejercicios de suelo pélvico guiados. ¿Por qué? Porque los ejercicios son muy buenos, van a tener una mejoría del 100% si se hacen adecuadamente. Pero si los ejercicios se hacen mal, va a haber van a empeorar las cosas. Por eso les digo, tienen que hacer ejercicios de ciclo pélvico guiados, porque entre no hacer y hacerlos mal, mejor no los haga. Bien, y ya mensajes para llevar a casa, pero yo no haberlos aburrido tanto. Pues bueno, recordemos, la disfunción eréctil es común y la disfunción eréctil es un síntoma. Busque la enfermedad, ¿sí? Búsquela, es vascular. La historia clínica y la historia sexual tiene que ser muy detallada, clara. No comprar productos mágicos, no existen. Pueden mejorar la erección momentáneamente, pero vamos a dejar de lado otras cosas que sí pueden llevarnos a un problema muy serio, como les explicaba, el cáncer de próstata, por ejemplo. Entonces, este problema es un problema complejo donde idealmente tendría uno que ir acompañado, porque ya ve todos los problemas que puede generar uno como pareja a un hombre que está padeciendo de disfunción eréctil. Y bueno, al final, dentro de este viaje
dentro de este viaje programado, que son nuestras relaciones sexuales, pues les deseo un buen viaje. Y ese es mi correo por si alguien quiere, estoy ahí a la orden para cualquier duda. ¿Alguna pregunta? No sé si ya escribieron algo en el chat. Doctora, Hola, ¿tenemos algún comentario, alguna pregunta? Podemos escribirlas en el chat, podemos levantar la manita virtual también. No sé si puede ver el chat, tenemos sí. comentarios de la unidad de salud Carpintero Coloro, dice, también dice muchas gracias, excelente tema, interesante ponencia. Tenemos la primera pregunta, dice, ¿en qué momentos está indicada la terapia de reemplazo? Bien, generalmente cuando llega, como les digo, llega el paciente, si tuvo suerte, llegó por eso. Entonces hay que explicarle al paciente todo esto que les digo. O sea, bueno, sí, tenemos un problema de disfunción eréctil, ya identificamos que no logro tener relaciones sexuales satisfactorias. Entonces, mi recomendación es que evalúe primero el estado general de este paciente, todas sus comorbilidades. Bueno, doctor, yo soy diabético, bien, veamos cómo está su hemoglobina glicosilada, veamos cómo está su glucosa, eh, hagamos un perfil lipídico. Puede usted iniciar en ese momento, porque como le digo, sabe que es un problema que lo va a resolver. Si es vascular, lo va a resolver con el medicamento, pero tiene que dejarle claro al paciente que esto va a ser causa de algo más. O sea, la terapia de reemplazo podemos iniciarla desde la primera consulta o idealmente desde la segunda cuando veamos cómo es ese paciente, cómo está su perfil lipídico, sus comorbilidades, porque entonces le vamos a poder explicar primero cuál es la causa y cómo va a poder evitar que esta cosa vaya empeorando. Porque si tenemos, por ejemplo, un diabético que estoy bien ahorita con la glicemia, pero con una hemoglobina glicosilada muy alta, usted le dice, mire, esto va a funcionar hoy y le va a funcionar muy bien, pero no le puedo decir que esto le va a funcionar siempre, porque tenemos otras comorbilidades que están afectando. Entonces, como les digo, sí puede iniciar la terapia de reemplazo y en de la primera, pero con ¿cómo se llama? Que sepa cuáles son sus valores. Ahí creo que pensé ahí que la confundí de reemplazo, pensé que era con los inhibidores de las 5 fosfodiesterasa, perdón. Es testosterona de inicio, no, no, eso no. Usted tiene que tener una testosterona baja para poder iniciarla. Tiene muchas alternativas en el mercado. Pueden ser dosis mensuales, dosis trimestrales. La que mejor funciona es la trimestral. Pero sí, perdón, ahí sí me equivoqué yo. Terapia de reemplazo de testosterona solamente con testosterona baja. ¿Sí? Y si de repente usted ya dio la terapia y le da su chequeo a los 3 meses, la vuelve a dar porque todavía la ve algo bajita y sigue baja a los 6 meses, refiéralo al endocrinólogo porque ese no es un problema muy aislado de testosterona. Sí, con respecto a la terapia de reemplazo, perdón, ahí sí me equivoqué. Con los de las 5 fosfodiesterasa puede iniciar desde la primera consulta y no hay problema. Bien, voy a leer la doctora. Aquí hay otras que dicen, afecta a hombres jóvenes. Yo tuve un paciente así, además tenía diabetes y sospecha de enfermedad de Peyronie, algo difícil. El caso, por el tiempo transcurrido, el paciente abandonó su seguimiento en el tercer nivel de atención. Sí, porque mire, estaba bien difícil. Si era un hombre joven con disfunción eréctil, diabético y enfermedad de Peyronie, son cosas que se relacionan toditas, pero se manejan diferentes totalmente. Porque la enfermedad de Peyronie, que es esta angulación, que a veces es la más frustrante, es más frecuente en jóvenes, porque a veces tienen un grado de angulación del pene que no logran penetrar, o si logran penetrar es muy incómodo para la pareja. Entonces el manejo termina siendo quirúrgico, no siempre es efectivo. Entonces, si aparte de tener este problema local,
tiene problema de disfunción, pues sí, será como que muy difícil y probablemente pues la diabetes no lo ayude. Veamos. Otra pregunta. Aquí, buenas tardes, tengo una duda. Mi hijo fue operado de la columna por hernia discal, pero posterior a la cirugía, él no tiene erección y manifiesta que su órgano está como atrofiándose y es un joven de 28 años. ¿Es causa de depresión? ¿Qué hacer? No, hay que saber a qué nivel de la médula fue la cirugía o a qué nivel de la columna fue la cirugía, porque como le mencionaba, hay, por ejemplo, disfunciones de pudendos. El pudendo es uno de los principales nervios que va a afectar o que está involucrado en la erección del pene. eh, y hay que ver a qué nivel es la cirugía. Porque, por ejemplo, cirugías a nivel de L2, L3 y con trastornos no solamente de erección, a veces también problemas para orinar o para defecar. Recordemos que el pudendo no solo va a dar inervación a la parte del pene, de la erección, sino que también da la inervación a los esfínteres, tanto urinario como fecal. Entonces, si hay afectaciones de eso, uno puede ir pensando, bueno, puede ser un problema de pudendos. Pero en pacientes que tienen antecedentes de algún accidente o de alguna cirugía, algún trauma medular, lo que hay que ir a buscar es el nivel para ver si eso tiene relación con la disfunción eréctil o no. Eh, quiero ver a otra. Un hombre que en la masturbación y sin erección pueda tener eyaculación. No, lo que pasa es de que si un hombre se masturba y no logra erección, no va a lograr tener eyaculación. Probablemente haya una secreción que sea más de lubricación, queriendo preparar el órgano, pero si aún con la masturbación no hay erecciones, pues no, pues ahí hay, como le digo, que hacer un examen más, una evaluación más profunda porque no solamente pueden ser razones fisiológicas, también hay que ver toda la historia psicológica de relaciones sexuales que ha tenido este paciente para ver si eso es lo que están afectando tanto la erección y la eyaculación, ¿verdad? No sé si eso responde a esta pregunta. Veamos, muchas gracias por los comentarios. Ha estado interesante y bonita. Bien, veamos. ¿Qué pasa cuando una persona se acostumbra siempre a masturbarse y aunque esté con su pareja no logra tener penetración? Sí, esto se ha visto y yo también lo he observado mucho. Cuando los hombres tienden a masturbarse demasiado, el problema es que en la masturbación el hombre tiene el control 100% de la velocidad, del tiempo. Cuando uno tiene una relación sexual, aquí la cosa se vuelve de pareja. Yo no puedo ir a mi ritmo y a mi velocidad todo el tiempo porque tengo que satisfacer a mi pareja. Entonces, normalmente eso es lo que les pasa. Ellos quieren mantener el mismo ritmo que tienen en la masturbación, los mismos tiempos y se olvidan que están con otra persona. Entonces ahí es donde tienen problemas de disfunción sexual. Vea, porque no siempre, esa no es una disfunción eréctil per se, porque logran erecciones pero duran muy poco porque ellos en la masturbación quieren que sea más rápido, porque como les digo, lleva su mismo, quieren llevar el mismo ritmo que tienen en la masturbación y eso no puede ser posible con una pareja. Entonces tiene que haber una mejor comunicación y de entrada mejorar la relación que tengan para poder cambiar esos hábitos, porque termina siendo un hábito sexual. Muy bien, las consultas por disfunción eréctil se ha hecho muy frecuente y en cuanto al tratamiento con la fosfodiesterasa, ¿con cuál es más recomendable para iniciar tratamientos? Se recomienda en personas mayores utilizar más sildenafil y en personas menores tadalafil. Yo diría que eso depende de la, sí, obviamente de la edad y de la frecuencia con la que quieran tener relaciones. ¿Por qué? Porque hay hombres que, aunque sean jóvenes, quieren tener relaciones más aisladamente, ya sea porque no tienen una pareja estable.
en donde el sildenafil es muy bueno. Recordemos que su efecto es corto, 6 horas. En cuanto a, por ejemplo, el tadalafilo de 20 miligramos nos da la ventaja de que nosotros le decimos es la pastilla el fin de semana. Igual puedo tener una pareja estable, pero que solo logramos tener relaciones sexuales los fines de semana, ya sea por el trabajo, por las cosas que hay, los múltiples cosas que hay en el hogar. Entonces, bueno, yo quisiera tener el fin de semana. Entonces, tadalafilo logra un efecto de hasta 72, 48, 72 horas. ¿Qué es lo que sí necesitamos? Que no se combine con líquidos o con comidas, porque si no, su absorción es muy bizarra. Entonces no va a lograr el efecto adecuado. Si se va a tomar alguno de estos productos, tiene que ser con el estómago lleno. Bien, de ahí mi pregunta es, ¿la fluoxetina es un medicamento que se ha usado para disfunción eréctil? ¿La hemos utilizado o no? No, la fluoxetina ya no se utilizó para la eyaculación precoz. Bien, recordemos, disfunción sexual es como ese nombre grande que le damos a las disfunciones sexuales de los hombres. ¿Cuáles son las más frecuentes? Las más frecuentes son a la cabeza, la disfunción eréctil, ya hablamos, inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, donde hay acceso, podemos tener células madre, también podemos tener inyecciones intracavernosas, bombas, litotricia extracorpórea o prótesis. ¿Cuál es el otro gran grupo? La eyaculación precoz, es más frecuente en hombres, puede ser una eyaculación precoz, primaria o secundaria, y también es otro tema. Y también el deseo sexual hipoactivo. La fluoxetina se utilizó con la eyaculación precoz. Actualmente ya no se ocupa porque tenía un efecto que usted lo daba y tenía que mejorar en tanto tiempo. Si no mejoraba, no lo podía seguir dando porque el mismo medicamento da eyaculación precoz. Para disfunción eréctil sí no se ocupa fluoxetina. ¿En qué momento pasamos a una intervención médica o a una intervención psicológica? Bien, la intervención psicológica, recomendación desde el inicio, porque ya, como se fijaban en una de las preguntas anteriores, a veces es muy difícil a uno como médico abordar el tema de prácticas sexuales. Es decir, doctor, yo tengo problemas de disfunción eréctil, pero uno pues piensa, bueno, una relación sexual con otra persona, pero ya cuando empieza, le dice, mire, tenemos que hablar de posiciones, tenemos que hablar de cuáles son los juegos sexuales. Quizás uno como médico, si realmente no se siente preparado para lo que va a escuchar y lo que usted tiene que responder, eso es bueno, eso es malo, lo mejor es referirlo a alguien que sí esté capacitado para eso. Entonces, yo creo que la intervención psicológica siempre es útil desde el inicio, al igual que, por ejemplo, los ejercicios de piso pélvico. Incluso yo igual tengo pacientes que vienen con disfunción eréctil, puedo iniciar con algún tratamiento de primera línea, pero siempre lo voy acompañando con fisioterapia y si lo amerita, pues con una intervención psicológica. La intervención psicológica, como le digo, usted lo va a evaluar con el paciente si lo amerita en ese momento o si usted cree que logra, pues, salir adelante con todas esas preguntas que suelen haber. Entonces, pues bueno, pero la psicológica siempre desde el inicio. En cuanto a, también una vez piensa, ¿cuándo ya es momento de poner una bombita, por ejemplo, o poner una prótesis? Eso se va dando poco a poco, porque de la prótesis para atrás no hay nada. Siempre podemos utilizar inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, pero de la prótesis no nos volvemos atrás. O sea, no vamos a darle otro tipo de tratamiento a la prótesis, ahí terminamos, pero lleva mucho riesgo la prótesis. Entonces el paciente tiene que estar muy seguro de que cualquier cosa, pues una infección o algo le puede ocurrir. Y también tenemos que estar seguros que este paciente va a poder manejar una prótesis si nos vamos a decidir a un proceso quirúrgico. Como les mencionaba, no sé si les queda claro, medicamentos, yo me imagino que hablar de medicamentos y hablar de esa parte psicológica, eso lo podemos hacer desde la primera consulta, ¿verdad? Porque muchos de los pacientes incluso llegan con su perfil. Por ejemplo, nosotros como urólogos, la mayoría nos llega pues ya estudiado, con un perfil, todo está bien. El único problema que tenemos es la disfunción, o de repente
son pacientes con enfermedades crónicas, pero están controlados. Bueno, vamos, ya, tratamientos de primera línea y la parte siempre de apoyarse en la parte psicológica. Veamos, no sé si tienen alguna otra pregunta, no sé si me salté alguna. Yo creo que de momento le he dado respuesta a todas, doctora. No sé Ok. si alguien querrá abrir su micrófono también. Todos tienen ya la opción disponible para abrir su micrófono. Aquí hay otra pregunta. Ok, sí. La hiperplasia prostática da disfunción eréctil. Sí se relaciona la disfunción o la hiperplasia prostática. Son los mecanismos o la fisiopatología que la hacen. Cuando hablamos de crecimientos prostáticos, solemos hablar de personas mayores con comorbilidades. La hiperplasia prostática solita, no. Podemos tener, sí, por ejemplo, unas próstatas enormes, que uno dice, bueno, quizás como están comprimiendo esa parte del pudendo, pero no, o sea, como causa única, no. Lo que pasa es de que la hiperplasia prostática actualmente, su fisiopatología, por ejemplo, se ha asociado al síndrome X, a radicales libres. Entonces, no es, como les decía, la enfermedad que nos ocasiona la disfunción, sino que las dos cosas vienen originadas por algún problema más grande. Entonces, hay que manejarlo igual, ¿verdad? Como, ay, Dios, me va a acabar la batería. Hay que manejarlas iguales. Casi siempre con la próstata el problema son las disfunciones miccionales, que esas sí están relacionadas con problemas neurológicos, o sea, problemas de vascularidad de los nervios. Sin embargo, perdón, sin embargo, siempre que, no es, lastimosamente no siempre en todos, pero nuestra obligación como urólogos es averiguar si este paciente con hiperplasia prostática tiene algún problema de disfunción eréctil. La mayoría los tiene, pero como les decía, es por su fisiopatología. Las dos vienen por ahí de lo mismo, de problemas metabólicos en general. Ujú. Ah, en cuanto a la bombita, pues bueno, sí hay un distribuidor aquí. No sé si de manera quizás más directa, doctora, le podamos ahí dar ahí dónde puedes comprarlas. Con la doctora se los mando yo el contacto de la empresa. Hay bombitas que son manuales y otras que son eléctricas. Son súper prácticas, son bien fáciles de comprender y son muy útiles. Yo, como les digo, donde he visto que lo han ocupado más son pacientes con lesiones medulares, pacientes que no toleran por alguna razón los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa o por X razón médica no puede dárseles ningún otro medicamento. Entonces ellos funcionan muy bien con la bomba. Muchas gracias, doctora. Creo que de momento ya no hay ninguna otra pregunta, sino también recordar que la ponencia se grabó, entonces van a poder revisarla si en algún momento quieren recordar alguna parte en el canal de YouTube de Formación y Desarrollo de Talento Humano MinSal. Si ya nadie tiene ninguna pregunta, ningún comentario, no me queda más que agradecerle por su tiempo, doctora, y también Muchas a todas las gracias. personas que se conectaron. Ah, ok, bueno, muchas gracias a ustedes Muchas gracias, doctora. por estar aquí. Y bueno, Bueno, ahí creo estoy a entonces la que esto orden. sería todo y feliz tarde. Gracias.